No sé si tienen alguna idea de la capacitación de hoy, pero vamos a ver un poco de Python, de Machine Learning, cómo los combinamos y qué es lo que podemos hacer con estos mismos. Entonces, prendo cámara para que me conozcan un poco. Perfecto. Bueno, un poquito de background sobre mí. Yo soy Mike, o Miguel, o Figa, o como me quieran llamar. No pasa nada. Soy del equipo de I+D. Trabajamos un montón con inteligencia artificial generativa, trabajamos con muchísimas partes, ahora sí que automatización de nuestros productos que hacemos, con productos de no code, etcétera. Y bueno, parte de eso fue lo que generó Copa. Y espero que ya lo conozcan, ya estén un poquito más familiarizados con el término de Copa. Y bueno, yo soy ingeniero en robótica y sistemas digitales. Mi fuerte es un poquito lo que es la inteligencia artificial, sistemas de control, visión computacional. Soy graduado del TEC de Monterrey. Tengo una estancia de investigación ahí mismo, trabajando en el laboratorio de neurotecnología donde apliqué inteligencia artificial para clasificación de señales musculares. Fui, fui miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial en el 2023 y asimismo obtuve el tercer mejor trabajo a nivel nacional del Congreso Mexicano de IA en el 2023. Actualmente me encuentro en Edmonton, Canadá, por si me quieren dar una visitada. Estoy haciendo mi maestría en ingeniería mecánica, trabajando un poquito en lo que es hidroponía, cómo aplicar inteligencia artificial en hidroponía, cultivos y cosas así, ¿no? Pero bueno, dicho eso, les preparé un Jupyter Notebook que voy a estar compartiendo, más o menos para que sigamos a la par lo que se va a estar platicando, lo que se va a estar comentando para esta sesión. Primero que nada, vamos a empezar con una sesión cero, que ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Vamos a tener una sesión uno, que es la del día de hoy, que es introducción a Python y a Machine Learning. Vamos a hablar un poquito desde lo básico de Python, por si a lo mejor ustedes trabajan en otro sintaxis de otro lenguaje, más o menos que se familiaricen con el de Python. Y vamos a dar la intro de lo que es Machine Learning. Asimismo, en las siguientes sesiones vamos a estar hablando de clasificación y modelos, cómo validar modelos, un poquito de Deep Learning que conlleva lo que es Machine Learning. Y al final les quiero meter el tema de inteligencia artificial generativa. Creo que va a ser una muy buena sesión. Se hacen cosas muy interesantes con Gen AI. Entonces, vamos empezando un poquito desde lo básico y de ahí vamos construyendo lo que podemos obtener. Asimismo, si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, comentario, por favor, interrúmpame. Estamos aquí todos para aprender, para aclarar las cosas si es que es necesario. Si me equivoqué, también díganme, no pasa nada, aquí lo corregimos. Y bueno, dicho eso, pues vamos a empezar. No sé si alguien aquí no tenga experiencia con Python, o si asimismo a lo mejor trabaja, yo que sé, con JavaScript, un poquito más de CS++, o incluso con Java, porque hay muchos llaveros aquí. Pero bueno, al final de cuentas, yo les recomiendo instalar una versión de Python de 3.10 para arriba. Próximamente yo les estaré compartiendo este notebook para que tengan ahora sí que todo. Entonces aquí les pongo también lo que es el link hacia la página web de, de Python, donde pueden instalarlo. Es muy sencillo, nomás descargar y le picas y ya. Les recomiendo usar Visual Studio. Yo lo uso muchísimo, más que nada por todo lo que te ofrece las extensiones. Es un editor de texto, es un editor de código. Tú puedes ahora sí que personalizar tus proyectos, los puedes ver de mejor manera, puedes usar GitHub con ellos, puedes instalar un montón de librerías o extensiones. Y pues sí, utiliza ahora sí que yo creo que estos son los mínimos que usa todos los lenguajes que se te ocurran, entonces está bastante completo. Aquí están extensiones de código, por ejemplo, de Python para la indentación, para ver si hay algún error, algún debugger. GitHub Copilot, no sé si lo han utilizado, es una IA que te ayuda a programar. Yo me acuerdo cuando recién salió de la maravilla del mundo. Tiene extensiones de C, C++, Jupyter, que es lo que vamos a estar utilizando, que el mismo que les mostré aquí en Google Colab, lo pueden utilizar en Visual Studio Code. Y bueno, esas son un poquito de mis recomendaciones respecto al IDE, por si quieren empezar a meterse un poco. Esas son las extensiones que yo uso para VS Code. Se instalan y tal cual lo reinicias y ya las tienes. En la barra lateral izquierda te sale un cuadrito de como unos cubitos y ahí los buscas. Les puse una lista por ejemplo, de Python que está hecho por Microsoft, otras de Don Yaman, Pylance, un debugger, la indentación.
Tabnine es una IA que te ayuda a autocompletar según tu código. Está muy bueno, te ahorra bastante, le das un tab y ya. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos todas las de Jupyter. Con esto tú puedes ahora sí que debuguear un poquito más fácil, generar las celdas, mover las celdas, ver las gráficas, renderarlas. Y está bueno. Un poquito de lo que les recomiendo, de lo que yo tengo hoy en día trabajando. Y bueno, librerías en general y librerías globales que estaría bueno que instalaran por si quieren utilizarlo también dentro de su propia máquina ahí localmente. Antes de eso, pues les digo, yo estoy usando Google Colab, que por ahora no tengo que instalar nada. Entonces puede funcionar si lo quieren trabajar también ustedes en Colab y igual pues tienen una RAM y un disco ahí pues, para ustedes. Lo pueden cambiar, lo pueden agregar más, obviamente con costo, pero así como está, funciona bastante bien. Y bueno, estas son las librerías, vamos a estar hablando un poquito de ellas, un poquito más a profundidad durante las sesiones, principalmente sobre scikit-learn y TensorFlow, que son las principales de Python para Machine Learning. Con esto podemos generar nosotros modelos, ya sea una regresión lineal, un super vector machine, LDA o incluso hacer nuestras propias redes neuronales. Ahora sí que personalizando las capas, neuronas, etcétera. Vamos a estar hablando un poquito más de eso en las sesiones de Deep Learning para que se entienda. Pero ambas son open source, hay un montón de documentación, está muy buena, hay mucha comunidad. Entonces, si tienen dudas, también lo pueden buscar, me pueden preguntar y se aclaran las dudas. Tenemos para manejo de datos Pandas y NumPy. Transformadores, que es para inteligencia artificial generativa, es una open source de Hugging Face, que es una subrama de Deep Learning AI, una empresa. Está muy buena, muy interesante. Los cursos que tienen están muy buenos también para entender un poquito de cómo utilizar una LLM. Entonces, si le quieren dar una revisada desde hoy, adelante, se los recomiendo. Y último, pues gráficas, porque es muy importante estar graficando nosotros aquí en Machine Learning. Tenemos lo que es Matplot y Seaborn. A mí en lo personal me gusta más Matplot, es un poquito más sencillo de usar, más intuitivo, creo. Pero Seaborn te hace unas gráficas muy buenas por si le quieres presentar, por si quieres ahora sí que decirle a tu jefe, mira, hice esto, está muy bueno Seaborn. Entonces, dicho esto, vamos a empezar un poquito con lo que es Python y el tema. Vamos a ir desde un poquito lo básico para que entiendan la sintaxis, declaración de variables. Aquí en Python no tenemos que declarar si es un entero, si es un flotante, si es un doble o lo que sea que quieras declarar. El mismo intérprete te lo genera y lo guarda en memoria, no hay ningún problema. Tú nomás le dices, por ejemplo, un string, una cadena de texto, Juan, dos comillas, no le tienes que aclarar que es una string. El número entero, tal cual, un número, si quieres hacerlo flotante, le puedes agregar un punto 5, punto 52, o sea, no hay ningún problema ahí. Valores booleanos, simplemente es un true o false, no hay mucho que pensarle ahí. Para imprimirlo, usamos la función print y en cadena ponemos el texto que queremos poner. Si queremos agregar una variable dentro del texto, le agregamos una F. Es muy straightforward, no hay nada que comentar ahí. Sin embargo, también hay otras maneras de imprimirlo agregando la cadena y un más y la variable. Pero a mí en lo personal me gusta esta. Tal cual lo tienes tú en una línea y vas siguiendo lo que quieres estar poniendo y se ve mejor, pero bueno, todo mundo tiene sus estilos de programación y ahí lo van decidiendo. Entonces, al nosotros tener print, tal cual se imprime todas las variables que nosotros tuvimos, no tenemos que pasarlas a strings, no tenemos que pasarlas a flotantes, a enteros. Podemos hacerlo con un typecasting. Eh, Vamos a ponerle, yo que sé, que la edad sea un string. Se puede hacer eso también, pero ahora sí que depende de los funcionales que estén trabajando ustedes mientras están trabajando con Python. Siguiente, tenemos ciclos y condicionales. Para empezar, tenemos los ciclos, por ejemplo, for y ciclo while. Son muy básicos en programación. Aquí le estamos diciendo que vaya de 0 a 5. En Python empezamos con el índice 0. Hay otros programas que utilizan el índice desde 1, como en MATLAB. No sé si lo han utilizado para simulaciones físicas matemáticas. Pero en Python siempre empezamos de 0. Si queremos entrar a un vector y darle que me dé el valor de tal índice, hay que contemplar que empezamos desde 1 menos. Entonces, si tú quieres ver el primer índice, empiezas desde 0. Si quieres ver el último, vas a n-1. Y bueno, hablando ya de ciclos, están los condicionales. En el condicional, aquí le estamos diciendo que sea, si el número es par o impar, hace tal cosa. Utilizamos el operador módulo, que básicamente está utilizando el residuo de una división.
y nos está diciendo si es par o es impar. Entonces aquí le puedes modificar tú que vayas del 0 al 10, del 0 al 5, del 0 al 7. Igual de la misma manera que anterior, imprimimos y aquí nos está diciendo par, impar, impar. Entonces, nosotros tenemos también código que puede ser modular, que puede ser repetitivo para otras funciones que requerimos. Entonces, es importante pasarnos al siguiente tema, que son las funciones. Si nosotros tenemos una estructura de código que podemos implementar muchas veces o que estamos llamando o invocando muchas veces, lo hacemos una función. En Python simplemente es definir def, que es una suma. No tenemos que definirle como en C++ si es un void, si es un booleano, si te regresa un entero, si te regresa un string. Simplemente es una def y lo que te retorna. No hay problema con eso. Invocamos la función con dos argumentos, A y B en este caso. ¿Y qué nos retorna? Nos retorna una suma. ¿Por qué? Porque la función es de hacer una sumatoria. Podemos guardar el resultado de la función invocando o llamando a la función. En este caso le estamos pasando el valor 10 o el valor 20. Y bueno, 10 más 20, muy fácil, 30. Y así funcionan todas las funciones de Python. Ahora sí que si tienes una función más gigantesca, es la misma estructura y es tal cual lo mismo. Y bueno, no sé si tengan dudas de esto, creo que no había mucho que comentar. Es muy sencillo utilizar Python, más si vienes de un background de ya aprender otros lenguajes de orientado a objetos como C++. Entonces, aquí ya es todo lo que se puede decir, creo yo. Y bueno, ahora sí un poquito ya vamos a empezar con lo que es Machine Learning, ahora sí se viene un poquito más lo bueno. Vamos a empezar con lo que es la manipulación de datos. ¿Por qué es importante manipular los datos? Bueno, nosotros cuando utilizamos Machine Learning necesitamos una serie de datos para entrenar nuestro modelo. Sin embargo, esta serie de datos que a lo mejor nos entrega algún cliente, un amigo de nuestro propio proyecto personal, o tiene valores vacíos, tiene valores NaN, tiene errores, le faltan columnas o alguna columna está de más. A lo mejor también hay celdas totalmente vacías dentro de la línea. Entonces es importante que aprendamos a un poquito a limpiar esos datos, a manipularlos. Cómo nosotros podemos hacer suma de vectores, multiplicación de matrices, multiplicación de vectores. Es importante dentro del mundo de Machine Learning que tengamos alguna noción de álgebra lineal a profundidad, porque todos son matrices, básicamente, todos son vectores. Fácilmente nosotros vemos una librería de cómo generar una red neuronal y la utilizamos, pero internamente estamos hablando de funciones matemáticas complejas, desde vectorización para una gradiente, digamos, para encontrar los locales mínimos dentro de una función para nuestro algoritmo de gradiente, pues es un tema y suena a veces complicado, suena feo, pero teniendo estas nociones matemáticas, lo hace un poquito más sencillo, vas entendiendo. Es un análisis matemático a veces un poquito complicado hasta cierto punto, pero teniendo las bases se va facilitando todo. Entonces, tenemos muchas librerías que manipulan estos datos que nos ayudan a hacer estas operaciones sin nosotros tener que hacer jacobianos a mano, por ejemplo, lo haces con alguna librería. Y de hecho, hacer las librerías con NumPy, que es una de las más utilizadas, eh, es muy bueno porque es muy rápido. No estamos ahorita trabajando nosotros con sistemas a lo mejor críticos en estas sesiones. Sin embargo, si ustedes quieren hacer alguna suma gigantesca de vectores y tienen la opción de utilizar Python o tienen la simple de Python, digamos, o utilizar la librería de NumPy, yo les recomiendo mucho NumPy. Es mucho más rápido y sus funciones son muy buenas. Creo que nunca he tenido ningún problema y al contrario, me ha ayudado muchísimo. Bueno, ya dicho eso, utilizamos NumPy para generar vectores y matrices, como ya lo comenté. Podemos manipular estos vectores haciendo diferentes operaciones matemáticas, aritméticas y estadísticas. Podemos obtener las medias, medianas, las desviaciones estándar dentro de un vector, dentro de una matriz. Entonces es muy sencilla, no tiene mucha dificultad. Si tú quieres sacar la desviación estándar, tal cual la función se llama std, no es un no-brainer, está tranquilo. Entonces, si nosotros ahora sí que queremos utilizarlo, simplemente importamos NumPy. En la literatura o en muchos códigos van a encontrar que siempre lo resumen con NP y podemos crear un arreglo. En vez de hacer un arreglo tal cual de nosotros definirlo
con unos corchetes o lo que sea, con unas llaves, tal cual. NP, aquí yo le estoy declarando que sean números random al 10. Entonces, aquí podemos ver que me está generando valores random. Eh, si nosotros queremos hacer una suma, np.sum, muy sencillo, en vez de nosotros tener que invocar a la función que habíamos declarado antes, generando un arreglo, generando una función, tal cual te lo hace, te ahorra bastante. Por ejemplo, aquí está la min, tenemos la desviación estándar, pero es lo mismo. Invocamos a la función de la librería y le pasamos el arreglo y tal cual nos los da. Aquí está el ejemplo del arreglo, la sumatoria, la media, la desviación estándar. Entonces, es muy fácil nosotros poder manipular estos vectores y los vamos a utilizar bastante cuando tengamos que hacer a lo mejor alguna limpieza de nuestras bases de datos, que la mayoría luego nos las pasan en Excel. Entonces, para manipular un data frame de Excel es muy fácil utilizar NumPy y bueno, es de mis recomendaciones más altas para iniciar con Machine Learning. Pandas, siguiente librería. Con Pandas nosotros podemos cargar archivos CSV u otros. Normalmente muchos de los datasets están en CSV, es lo más común que se puede encontrar. Más que nada ahí afuera. Hay una página que se llama Kaggle, no sé si la han escuchado. En esta página tú encuentras un montón de datasets de lo que quieras hacer. Eh, por ejemplo, tenemos los trending datasets, ¿no? Academic Success. Si tú lo descargas, te lo vas a cargar en CSV y puedes jugar con él. Si tú quieres empezar un proyecto desde cero con todo lo que tenemos, como aquí tenemos a Lung Cancer, este es un muy buen dataset. Aquí, por ejemplo, esta persona utilizó un dataset ya que existe en Kaggle y si se dan cuenta, lo cargó como archivo CSV. La mayoría de todos estos vienen en CSV y tú puedes empezar ahora sí que a jugar y más que nada practicar con Machine Learning. Y estos son tutoriales abiertos. Te dicen básicamente cómo hizo todo. Y es bueno, si quieren empezar. Pero bueno, nosotros podemos hacer filtraciones de nuestras bases de datos y agrupamientos u otras cosas. Básicamente es lo mismo que con NumPy. La importamos, la renombramos como PD, que es la mayoría de las cosas. En este caso, yo estoy creando un data frame desde cero porque no tiene un archivo aquí cargado de CSV, pero es lo mismo, ¿no? Tenemos una columna de Ana, que tiene una edad 23, que vive en Madrid y tiene una puntuación de 85 en su calificación, por ejemplo. Luis, 25, bla, bla. Aquí el dataset está muy bonito, no tenemos valores, nada, no tenemos valores con celdas vacías, y eso es lo que estamos buscando. Buscamos un buen dataset para nosotros posteriormente pasárselo a nuestro algoritmo de Machine Learning. Ya que tenemos la data, generamos un data frame de pandas. Normalmente lo guardamos como DF. Entonces, si más adelante están viendo DF en los códigos, ya saben lo que es un data frame que básicamente es la estructura de nuestro dataset. Y bueno, ¿cómo podemos hacer una filtrada? De nuestro data frame seleccionamos la ciudad que sea igual a Madrid. Entonces, si a lo mejor tú tienes un archivo de Excel que tarda años en abrir y tiene cientos y cientos y cientos y cientos de renglones, desde aquí lo puedes hacer muy fácil. Cargar no tarda nada, tal cual es un load to CCV, load CCV creo que se llama la función y en segundos te carga tu archivo Excel y lo puedes empezar a manipular directamente. Entonces, nosotros ahorita vamos a ver las respuestas. Podemos agrupar por nombres y por puntuaciones medias. O sea, podemos hacer varias operaciones también con los data frames, así como con NumPy. Pues ahora sí que depende un poquito más con que estén familiarizados. Se puede graficar también con pandas. A mí no me gusta en lo personal. Me gusta un poquito más utilizar las otras librerías. Pero se pueden hacer muchísimas cosas. La documentación es muy extensa, es muy sencilla de entender. Y bueno, por ejemplo, si nosotros imprimimos los datos filtrados que viven en Madrid, por ejemplo, tenemos a Ana y tenemos una segunda Ana, de hecho, ni me había dado cuenta de eso. ¿Qué más viven en Madrid? Tal cual, ¿no? O sea, su edad y su puntuación. Aquí nada más la segunda Ana le fue mejor y sacó un 92 de puntuación.
La media puntuación es por nombre. Tenemos varias Anas, tienen 85.5. Tenemos varios Juan, tenemos varios Luis. Entonces, como nosotros estamos eh, agrupando por nombres y por puntuaciones, si se dan cuenta, no se repiten ninguna más o ninguno más, la media como se lo indicamos. Entonces, podemos nosotros empezar a hacer filtrados, podemos hacer un Ah, poquito. perdón, de hecho el paquete era el. Sí, dime, dime. Bueno, continuamos. Rogelio Ok. tiene la mano levantada, José Miguel. Ah, ok. Ah, por favor, sí, dígame, porque no los veo. Sí, hey, Mike, dos preguntas Dime. rápidas. Una, Sí, estás hablando tú que para tus datasets usas archivos CSV, pero si la estructura fuera diferente, digamos, datos separados por byte, comas, arrobas u otra cosa, ¿le puedes indicar también al Python que lea y que te sí, quede el de dataset? hecho, una buena práctica sería tenerlo todo en divisiones por comas, entonces tú puedes empezar a cambiar eso, empezar a limpiar tu dataset. Este, es muy raro. De hecho, creo que nunca me ha tocado que estén divididos por, digamos, arrobas, pero según yo, sí lo puedes indicar. Entonces vamos viendo. Pandas load, sí, sí. Vamos a responder tu pregunta de una, ¿no? Bueno, aquí está toda la documentación, separaciones, filepath. De hecho, tú también le puedes indicar cuál hoja de cálculo es la que quieres tratar. Entonces, aquí toda está la documentación. Vamos a buscar comas. Ah, ya vi, puede decir, Sí, delimitador. direct comma. Superman, entonces, mira, sí, aquí te dice que tiene que ser por comas separadas. Sí, digo, los SBs, pues según las estructuras que yo tengo entendido son por comas, eh, pero sí sería buena práctica que si lo tienes todos en arrobas o todos separados a lo mejor por barras, que los cambies para poder hacer una manipulación más directa. Si no, debe de haber alguna otra librería que te haga esos cambios, a lo mejor una librería tal cual de CSV, porque existen librerías de CSV para Python y creo que te ayudan también para manipular directamente la estructura como tal de tu archivo. Sí. Oye, otra pregunta rápida. Dime. Ahorita que explicabas sobre cómo definir una función y que Ujú. ponías todas las dos variables, y si llegas a cómo diferencias una variable global de una privada de una función. ¿Se da el caso o Ok, tienes que cuidar tu código? si nosotros queremos empezar a declarar variables locales privadas, digamos, de una estructura de datos, tenemos que tener una estructura de datos, ¿sí? Entonces, si nosotros generamos, a ver, más fácil. Yo tengo aquí varios archivos. Por ejemplo, yo aquí estoy trabajando con otras cuestiones. Si nosotros queremos declarar una clase, utilizamos la función clase y declaramos cómo se llama. Aquí, digamos, es suma, ¿no? En nuestro ejemplo. Aquí estoy usando Visual Studio, pues se lo quieren ver. Entonces, nosotros definimos una clase que se llama suma. Y lo importante de la sintaxis de esto es que no tenemos que ponerle un paréntesis como una función normal. Y bueno, aquí si se dan cuenta, me lo estoy autocompletando con el tab 9 que tengo para autocompletar, ¿no? Entonces, nosotros podemos empezar a declarar funciones, por ejemplo, def, y lo queremos llamar suma. Es importante que en orientado a objetos, nuestras funciones tengan la definición self, si no, no lo va a considerar parte de la clase, te va a empezar a marcar errores y va a ser un rollo. Entonces dijimos que es A y B y retornamos A y B, ¿sí? Ahora, ¿cómo queremos que esta variable A sea una variable privada que nadie más pueda acceder? Entonces, fácilmente nosotros podemos definirla como self. Ay, me lo tengo que tomar. Self.a es igual a cero, digamos. Esto ya es una variable este, pública, digamos, de nuestra estructura de clase. Sin embargo, si queremos que sea una variable local dentro de la estructura, dentro de la función que estamos utilizando, le ponemos solamente la palabra self. Y dicho esto, si nosotros queremos acceder
a estas dos variables, tanto A como B, fuera de nuestra clase, vamos a poder acceder a A, pero no vamos a poder acceder a B. ¿Por qué? Porque A está declarada dentro de la inicialización de nuestra estructura. Sin embargo, B está inicializada dentro de alguna función. Nosotros vamos a ir llamando o invocando a B dentro de la clase. Sin embargo, si estás fuera de esta, no la puedes invocar. Entonces, es importante utilizar la palabra self y dentro de las funciones que estamos creando en nuestro orientado a objetos, utilizar la palabra self. Si no la utilizas, te va a empezar a marcar errores y errores. Entonces, digamos, ay, pero tengo el teclado en inglés. Tenemos la división, le quitamos el self y le retornamos a entre B. Si nosotros queremos invocar luego esta función, te va a marcar error porque te va a decir que no es propiedad y no sé cuánto rollo y muchas veces nos equivocamos y nos olvidamos de hacer eso. Entonces sí consideran que es importante tener el self ahí. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Va, perfecto. Continuamos. ¿Qué nos quedamos? Ok. Pandas. Ok. Básicamente terminamos ya con pandas. Y nos seguimos a lo que es la parte de gráficas de Matplot. En este caso yo utilizo Matplot. Importamos matplotlib.pyplot as PLT. PLT es ahora sí que el resumen del chorizo que importamos, entonces es más fácil llamarlo de esa manera. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la librería de NumPy que importamos hace ratito más arriba. No la tenemos que volver a importar porque ya en el Jupyter lo importamos y se queda guardado. Utilizamos una semilla para generar valores random, entonces nos va a generar un vector de valores random. Y bueno, si queremos graficar X contra Y, tenemos un vector X y un vector Y. Utilizo el vector Y para generar una línea normal, una pendiente, eh, nomás con fines de demostrarles cómo funcionan un poquito las gráficas. Para Matplot podemos generar figuras. Dentro de las figuras tú puedes generar unos subplots. Entonces, si tú generas una figura que es como tu canvas, tú puedes generarle un subplot de gráfica 1, un subplot de gráfica 2 e irlos acomodando con la estructura que tú quieras. Puedes cambiarle el tamaño. Digamos, si yo quiero que sea 7, aquí nomás le cambio el 7 por 6 y se hace más chiquito, o puede ser más grande. Eh, Matplot tiene diferentes maneras de graficar tus datos. El más utilizado es un plot, que es una gráfica lineal que todos conocemos y creo que es muy intuitivo decirlo. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, la función scatter, que es una función de dispersión. Las funciones de dispersión son muy importantes también dentro del mundo de Machine Learning porque podemos generar los clusters de lo que estamos haciendo. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que son los clusters y las clases. Sin embargo, podemos entender las propiedades de diferentes datos o simplemente verlos de una mejor manera visualmente. Tú le pasas de argumento tus vectores X y Y, tienen que ser también de la misma dimensión, si no te va a empezar a marcar errores. No tiene sentido que sean de la misma dimensión. No puedes tener un valor de salida Y sin tener un valor de entrada. Son, son dependientes uno del otro. Y le puedes tal cual tú personalizar. Si tú le quieres presentar a tu jefe que con una gráfica expresión azul o valores amarillos, rojos, lo puedes hacer. Y puedes nivelarlo. Puedes decirle, ¿sabes qué? Estos son datos. Así también puedes cambiar los parámetros de tus etiquetas de X o de Y. Por ejemplo, aquí tenemos X label, Y label. Aquí pueden ser yo que sé a lo mejor y costos de casas contra salarios actuales, ¿no? Hay diferentes análisis que puedes hacer, pero es muy importante también es buena práctica dentro de matemáticas estar haciendo las etiquetas dentro de los ejes para entender lo que quieres representar. Entonces, por ejemplo, aquí básicamente en el plot, tal cual un vector X, aquí creo nuestra función tal cual de una pendiente, no, matemáticas básicas no va a meter a eso. Le damos un color rojo para diferenciarlo. Le damos un título, tal cual se ve aquí arribita. Tenemos las labels. Las leyendas es para que tú le puedas agregar qué es lo que quieres que se vea. Por ejemplo, si nosotros tenemos que los puntos azules
son datos, te la va a agregar aquí. Puntos azules son datos. Si la línea roja es la línea de tendencia, te la va a agregar. La línea roja es una línea de tendencia. Entonces, para la persona que está viendo las gráficas es más visual, más intuitivo y se ve de la siguiente manera. Tal cual la línea de tendencia es una línea roja con una pendiente normal, es una pendiente positiva. Y lo importante de esto son los scatter points. Dentro de Machine Learning vamos a ver más que nada en las regresiones lineales, gráficas de este estilo. Si se dan cuenta, una regresión lineal básicamente sí es la tendencia de los datos. Creo que es un poquito más básico de matemáticas, del cual creo que todos hemos hecho a lo mejor alguna regresión cuadrática o regresión lineal en Excel, que es la sumatoria de los cuadrados. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la importancia de estos puntos dispersos en regresiones lineales un poquito más adelante en Machine Learning, porque esto es algo que tenemos que considerar. Entonces, para algoritmos sencillos de Machine Learning, acostúmbrense a ver esta gráfica, más que nada los puntos azules y la línea roja. Lo van a encontrar bastante porque muchos de los proyectos que he encontrado allá afuera también son de regresiones lineales. Entonces, estén familiarizados con ver esto más adelante. Y bueno, ya que vimos ahora sí que el super contexto de Python y otras librerías, así a grandes rasgos, porque son un mundo cada una y tiene un montón de funciones, vamos a meternos a lo que es ahora sí la introducción a Machine Learning. No sé si ya tengan algún conocimiento de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial generativa, transformadores. Entonces, si tienen un poquito más de dudas, por favor, igual interrúmpanme. Si ya conocen esto, pues ya están bien aventajados en la capacitación. Pero bueno, empezamos con qué es Machine Learning. Machine Learning es una subrama de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial básicamente engloba todos los temas que podemos encontrar allá afuera, todo lo que se hace en el mundo que dice IA, engloba las diferentes ramas. La más grandecita es Machine Learning, que básicamente es el aprendizaje automático de algún sistema, de alguna máquina, dados ciertos datos. Entonces, a grandes rasgos es eso, es el aprendizaje maquinario, el aprendizaje automático. En la literatura hay muchísimas definiciones de qué es más que nada IA, pero también qué es Machine Learning, pero con que entiendan qué es el aprendizaje mediante datos, creo que ya tienen la idea perfecta de lo que pueden hacer. Ok, dicho esto, tenemos varios temas que revisar aquí. Vamos a empezar con lo que son las features. Las features o lo que son las dimensiones, lo que son las características, es un vector, es una matriz, o es una matriz de vectores, mejor dicha, de características que representan a nuestros datos. Eh, por ejemplo, aquí yo les puse una imagen de un dataset muy utilizado que son ¿cómo se llama? La iris. Tenemos diferentes tipos de plantas de estas, de diferentes especies. Sin embargo, ¿qué podemos encontrar? Tenemos los sépalos y los pétalos, y cada uno dentro de las diferentes variantes tiene diferentes longitudes, tiene diferentes anchuras. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de longitudes y todo eso, estamos dando características de lo que estamos haciendo. Otro ejemplo que se usa bastante para lo que es practicar o aprender Machine Learning es los costos de casas. ¿Qué le determina el costo a una casa? Se lo determina la ubicación, la posición geográfica como tal, cuántos baños, cuántos cuartos, cuántos metros cuadrados de construcción. Todas estas las conocemos como características, pero es importante que denominen ya como features. La mayoría o prácticamente toda la documentación de IA está en inglés, entonces no te van a decir dimensiones o características, te van a decir features. Y las features pueden ser de una dimensión m por n, es decir, puedes tener 10 características, 10 columnas por tantos renglones que tú tengas en tus datos. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso porque es importante esta matriz. Como siguiente tenemos las etiquetas o las labels. Si se dan cuenta, nosotros decimos de que esta es la versicolor, esta es la setosa, esta es la virgínica. Esas son etiquetas. Si decimos que es perro o gato, esa es una etiqueta. Que el perro tiene diferentes características porque ladra, es más grande, tiene las orejas más grandes, tiene una cola más frondosa. Esas son características. Que si el gato maulla o el gato es más chiquito o el gato nomás
toma lechecita y pues ya son sus características. Entonces, familiaricémonos con esos términos, labels y features. Yo son los que más utilizo. Entonces, si me escuchan decirlo, ya saben qué son. Muy bien. En el modelo es entrenados con datos etiquetados. Muy bien. Tenemos diferentes modelos que necesitan valores etiquetados dentro de Machine Learning. A estos les llamamos como modelos supervisados. Aquí se me borró el título. No sé, aquí está, mira. Nomás lo tenía con razón. Ok. Tenemos aprendizaje supervisado, que son modelos entrenados con datos etiquetados. Por ejemplo, alguna clasificación, perro o gato. Una regresión, cuánto son los costos de las casas. Esa es nuestra etiqueta. Y como dijimos, características o features son nuestra matriz X y las etiquetas o labels son nuestro vector de Y. Ok. Aprendizaje no supervisado es cuando hablamos de modelos que se encuentran o se entrenan con datasets que no están etiquetados. A lo mejor tienes tú fotos de coches y barcos, pero nunca le estás diciendo, este es un coche y este es un barco. Simplemente le estás entregando los datasets. Dentro de estos tenemos uno muy común que es el clustering, que básicamente se extraen características importantes y va separándolo. Y tenemos, por ejemplo, redes neuronales convolucionales. Dentro del mundo de Deep Learning es muy bueno utilizar las redes convolucionales porque tú no extraes características, no le estás diciendo de que el coche es rojo, el bote es azul, el coche tiene 4 llantas, el bote no. Sin embargo, este se encarga de extraer las características, pueden ser patrones, texturas, colores, y te hace absolutamente todo. A lo mejor lo puedes tener etiquetado, a lo mejor no, y hace un tipo de clustering, hace un tipo de regresiones, hace un tipo de lo que sea matemáticamente. Entonces tenemos aprendizajes no supervisados, es decir, no etiquetados. Tenemos aprendizaje por refuerzo. Yo nunca lo he utilizado porque no me he encontrado con un problema que lo necesite. Sin embargo, se utiliza mucho en la robótica. Cuando nosotros queremos agregar inteligencia artificial a un brazo robótico que a cada rato se equivoca o no encuentra bien, a lo mejor un cubito que quiere agarrar o lo que sea, se le castiga básicamente, se le dice que es un castigo. Sin embargo, si sí lo agarra, se le recompensa. Suena un poquito bruto cómo funciona el asunto, pero es por refuerzo. Es por refuerzo. No sé si han visto luego videos de cómo entrenan eh, videojuegos. Hay modelos ya que entrenan un Tetris y lo empieza a hacer todo. Funciona de esta manera con recompensa y castigos. Y entre los ejemplos de algoritmos, los más utilizados o un poquito los más de tendencia es una regresión lineal, que voy a hablar un poquito de ella. Regresión logística, que funciona un poquito, nada más que tiene ahora sí que unas diferencias internas. Clasificadores bayesianos ingenuos, árboles de decisiones, esos son muy utilizados allá afuera también. Algoritmos de bosque aleatorio. El Key Nearest Neighbor es para clusterización o K-means también. Entonces, todos tienen diferentes utilidades, no les puedo listar todos porque son una infinidad de modelos de Machine Learning, pero ahora sí que entre más vayan practicando, más vayan entendiendo esos temas, más se van familiarizando y van entendiendo qué modelo necesitan para sus datos o para lo que están trabajando. También si haces un análisis previo, puedes entender un poquito más o puedes buscar tal con la documentación qué modelo se asemeja a lo que estoy buscando, ¿no? Pero bueno, ya que estamos entendiendo un poquito de lo que es la Machine Learning y un poquito de los términos o conceptos, vamos a pasarnos a trabajar un poquito con este dataset. Es un dataset de ejemplo que es muy sencillo de entender. Entonces, como ya saben, importamos librerías. Tenemos pandas y pyplot para graficar. Y esta es importante, esta es una nueva que vamos a estar utilizando más adelante, que es scikit-learn. Scikit-learn ya les comenté al inicio que empezamos todo, básicamente. Es la librería que utilizamos open source para modelos de machine learning y también cuenta con datasets de ejemplo. En este caso tiene el de Iris, que son las flores que estamos viendo aquí. Entonces ya lo tiene precargado dentro de la librería y lo podemos utilizar. Entonces, ¿cómo cargamos el dataset? Tal cual es un load iris, ya aquí lo tenemos definido y lo guardamos. Dentro de Scikit-learn encontramos el iris, encontramos un edino que vamos a estar utilizando para otro tema. Tenemos también imágenes como dígitos, que son tal cual números, que están como que pixeleados y tú utilizas para clasificar. Si luego le das un número, te va a decir es un 5. Entonces, si quieren empezar a practicar o entrenar
modelos. Les recomiendo utilizar esos tres. Son muy buenos. Y bueno, convertimos nuestros datos a un data frame de pandas, tal cual pd.dataframe. Le damos los datos, que es el iris.data, y las columnas que son nuestras features. Ya lo hemos platicado que son las features. Y agregamos lo que son los targets, es decir, las etiquetas. Entonces, ya que tenemos nosotros armados nuestro data frame con etiquetas y las labels, podemos ver cómo se muestra. Tenemos las longitudes, las anchuras, tal cual aquí tenemos valores. Estos primeros son los números de las renglones, entonces no se vayan como que luego a mosquear porque a mí me ha pasado. Entonces, estas son nuestras características y tal cual ya están definidas en centímetros, tal cual te está diciendo que lo que estás viendo. Y asimismo tenemos los targets. En este caso son tres flores. Si nosotros estamos imprimiendo la cabeza del data frame, o sea, los de arriba, nos damos cuenta que todo está separado por flores. Entonces aquí tenemos que todas las primeras son la primera, la versicolor. Acuérdense que empezamos en el índice cero. Si aquí nos dijera que a lo mejor la segunda es un uno, no estamos diciendo que es la setosa. Si tiene un 2 es la virgínica, 0, 1, 2. Entonces nosotros podemos ver nuestro data frame. Podemos graficarlo. Aquí estamos utilizando un scatter. Ahorita voy a mencionar un poquito de la importancia del scatter. Y, ok, va. Si se dan cuenta, tenemos una línea diagonal, que básicamente es una gráfica, pero estamos ahí comparando la misma sepal length contra sepal length. No hay nada que comentar ahí, es la misma. Sin embargo, hay que considerar las otras gráficas. Si se dan cuenta, nosotros estamos utilizando los puntos de dispersión para clasificar o para tal cual visualizar cada clase o cada etiqueta de nuestro dataset. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta de aquí, esta tercera de arriba, se alcanza a ver las diferencias. ¿Por qué? Por ejemplo, el pétalo contra la longitud sepal tiene mayor diferencia en todos. Pero si nos podemos a revisar, por ejemplo, el sépalo contra la anchura del sépalo de cada uno, sí son un poquito parecidas, son la misma, a lo mejor, dimensión. Sin embargo, podemos encontrar que hay grandes similitudes. Y esto es importante porque si nuestros datos no tienen muchas diferencias o no tienen una dispersión que tú puedas clasificar de manera visual, va a ser muy complicado que tu algoritmo esté funcionando. Entonces es importante considerar una buena estrategia de los datos que tú quieres estar utilizando. Si a lo mejor todos tus datos son de lo que mencionamos, de la longitud cepal contra la anchura cepal, a lo mejor no te va a estar funcionando. Entonces podemos a lo mejor eliminar esta columna o podemos utilizar nada más a lo mejor estas tres o todas las demás menos esa. Entonces ya estamos tratando con lo que son la manipulación de datos. ¿Qué datos son los más importantes dentro de nuestro dataset? ¿Cuáles son las características relevantes? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante porque si hay maneras, hay funciones que nos ayudan a arreglar un poquito eso. Entonces, visualmente ya podemos empezar a definir cosas. ¿Sabes qué? Si hay diferencias, si hay una clasificación como tal. Y bueno, por eso es importante que lo grafiquen siempre. Y bueno, nos vamos un poquito al tema de preprocesamiento de los datos y vamos a empezar con lo que es la regresión lineal. En este caso vamos a utilizar el dato de Dino porque es un dataset no malo, pero sí un poquito muy simple, por así llamarlo, y nos va a ayudar para lo que vamos a estar utilizando. Entonces, igual que de la otra manera, cargamos los datos de Dino, cargamos los datos, cargamos las características o las features y cargamos las etiquetas. Dicho esto, mismo paso, vemos nuestro data frame. Tenemos el alcohol, el malic acid, tenemos ahora sí que todas las características y el target nos está diciendo tal cual la etiqueta. En este caso también está estructurado por clases, entonces nos está saliendo que todas son cero. Sin embargo, pues los datos pueden estar dispersos, que realmente tener datos dispersos nos puede ayudar un poquito al entrenamiento si es que no quieres hacer un random de todos los datos. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Sin embargo, a veces es bueno tenerlo separado. Por experiencia me ha tocado tener hasta 6 clases, 6 etiquetas con dimensiones de hasta 3000 datos por 4 por 8. O sea, ya estamos hablando de un cubo de información y a veces es un poquito complicado entender ya cuando estamos hablando de más dimensiones, pero si lo tienes bien estructurado, si lo tienes bien clasificado,
ya es más sencillo. Entonces, este es un data frame sencillo, es de una dimensión, no hay mucho que podamos modificarle, entonces está bien si lo tenemos así. Si ya tienes tu cubo de información, sí, estructúralo, te va a ayudar bastante y vas a poder hacer un mejor análisis de los datos. ¿Cómo conocemos nosotros las dimensiones de los datos? NumPy nos ofrece la función shape, que podemos sacar la dimensión tanto de un vector que puede ser de NumPy o de un data frame. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos 178 renglones por 14 columnas. Ahora, el tema de Machine Learning y las etiquetas es, entre más etiquetas, digo, entre más features tengas, en este caso son 14, más complejo se hace tu algoritmo. Entonces, es mayor dimensionalidad, mayores operaciones matemáticas, es más complejo para que tu algoritmo lo entiendas y esto puede generar muchos conflictos. Puede que tu algoritmo te dé resultados aleatorios, tal cual. Si tienes tres clases, a lo mejor va a ser 33.3 y le metes tú otra predicción y te va a decir 33.3 de acertamiento, porque es demasiado, más que nada también por la cantidad de datos que tenemos. Aquí tenemos 178 renglones, que son prácticamente nada, también comparado a nuestras features. Es importante que tengamos un dataset extenso y variado. Si tratamos con imágenes que tengan a lo mejor un background distinto, que no sea todo de lo mismo, o hacer data augmentation, rotar las imágenes, darle un flip, hacerlas en blanco y negro, meterle un blur, ahora sí que para generar más datos. Entonces, entre más datos tengas, entre más datos también dispersos dentro de la misma clasificación tengas, va a ser más fácil para que tu algoritmo entrene de una mejor manera y se reduzcan los errores. Entonces, quiero que ahorita se graben este número, estas dimensiones. Voy a hablar un poquito más adelante de esto y vamos a ver los resultados dicho esto. Entonces, si nosotros queremos empezar a hacer limpieza de datos de nuestro data frame, tenemos diferentes situaciones que nos pueden ocurrir como valores NaN, ruidos, errores, etcétera. Me ha tocado que estoy trabajando con datos de agua y estamos obteniendo valores de los metales, pero a lo mejor el rango está entre 30 y 25, pero te manda un valor de 1000. Entonces, todos estos valores son ruido. A lo mejor fue una captura mal de un sensor, a lo mejor simplemente ocurrió algo extraordinario y que te dio un error malo, pero no te funciona, no te sirve realmente para lo que tú quieres hacer. Sin embargo, si tú mantienes estos valores dentro de tu dataset, se va a entrenar sobre esto y va a causar errores. Entonces, con Pandas y en nuestro data frame tenemos la función de drop n, que básicamente agarra los renglones que tienen algún valor NaN o vacío y te lo elimina por completo. O la otra es rellenarlo con, a lo mejor si tú haces una regresión de la columna y obtienes un valor medio, se lo pones. Esto es muy válido también. Sin embargo, yo prefiero eliminarlos porque luego prefiero evitarme esos errores y tener un muy buen dataset a tener valores a lo mejor falsos o maquillados. Eh, si se dan cuenta, bueno, en este caso creo que no, pero muchas de nuestras etiquetas pueden ser etiquetas de string o etiquetas de cadenas de texto. Es decir, puedes tener a lo mejor etiquetas rojo, azul y amarillo, pero nuestros modelos no son capaces de decirnos rojo, azul o amarillo como tal. Todos son valores numéricos. Entonces nosotros categorizamos nuestras etiquetas. Es decir, rojo es valor 0, azul es valor 1 y amarillo es valor 2. Esto te va a ayudar muchísimo. Esto creo que es una muy buena práctica que hagas. Más que nada porque, por ejemplo, cuando haces redes neuronales, si no lo haces, si no categorizas, se te va a hacer un revoltijo de todo y a lo mejor ni vas a encontrar tu error. Entonces, si tienen valores no numéricos, categorízalos. Y bueno, podemos hacer filtrados también. Aquí tenemos datos filtrados, dado el target 1. Y si lo imprimimos, pues nos da esto. Ya tenemos ahora sí que los valores del alcohol, bla, 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 colores, densidades, intensidades. Pero podemos hacer filtraciones también con eso. Entonces, si tú quieres realmente ver cómo cuando cierta etiqueta o cierta clase que tú tienes, bueno, pues lo puedes filtrar sin problema, dado la categorización que hiciste en vez de decirle azul. Podemos agrupar también con pandas, con la función GroupBy, tal cual
en nuestras etiquetas, sacando las medias y lo puedes imprimir. Esto más que nada para análisis. Es muy extraño que tengas que agrupar valores dentro de Machine Learning, a menos que sea un caso muy especial que necesites según tus datos. Sin embargo, puedes hacer otro tipo de análisis, tanto con NumPy como con los data frames de Pandas, tal cual puedes sacar las medias de los valores. Y pues sí, esto es otro tipo de análisis que puedes hacer con esto para tu limpieza. Tema importante, escalamiento de datos. Muchos de nuestros datos a lo mejor pueden estar tan dispersos que no se obtiene una relación, pero básicamente algo que tenemos que entender es que el mundo está normalizado. Nosotros tenemos normalizaciones gaussianas, jacobianas allá afuera en el mundo y es importante que todo lo tengamos en la misma métrica. Nuestros datos a lo mejor y pueden estar tan dispersos que no te están dando una historia como tal. Entonces es importante escalar estos datos para que estén en la misma normalización, en la misma sintonía, por así llamarlo. Esto nos ayuda a generar, esto es importante, una convergencia rápida y estable en nuestros algoritmos de optimización. Esto quiere decir que el entrenamiento va a ser mejor. No tiene tantos errores como antes y te va a dar mejores resultados. Es decir, mejor interpretación del modelo de datos que estamos teniendo en nuestro dataset y prevención de dominio de una característica. Esto es importantísimo. Muchas veces tenemos características que son irrelevantes, como la que vimos en la gráfica que estaban las dispersiones tal cual sobrepuestas. Estas no las necesitamos, no nos sirven, no te da algo relevante, no te cuentan la historia de tus datos. Entonces, tú al escalar a lo mejor puedes prevenir todo este dominio de las que sí son relevantes. A lo mejor tienes tres clases que sí ves que están bien dispersas y bien hechas, pero tienen mayor peso que las otras. Y tú realmente quieres capturar las otras porque son importantes dentro de a lo mejor de tu requerimiento del cliente. Entonces, esto nos ayuda a prevenir el dominio de ciertas características que posteriormente podemos analizar. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Scikit-Learn nos ofrece diferentes funciones para escalar nuestros datos. Un Standard Scaler, Mixmax o Robust Scaler. El que más utilizo es el Standard Scaler, tal cual es una función matemática de, creo que es la desviación estándar, la media menos la media sobre algo. No me acuerdo ahorita cómo es, pero es muy sencilla, es muy tranquila de hacer, no ofrece o no necesita mucho procesamiento de tu computadora. Y tal cual, la invocas llamando al scaler de Scikit-Learn que importamos aquí arribita y lo transformas utilizando scaler.fitTransform. ¿Con qué? Con los datos de tu data frame. Entonces ahora sí estás escalando todas las características excepto la columna objetivo. ¿Por qué? Porque son nuestras etiquetas, son nuestros targets. Y bueno, ya que tenemos el data frame escalado, lo podemos ver. Si se dan cuenta, aquí nuestros valores están entre 0 y 1.6, 1.5, cuando antes estaban entre 2 y 13. Entonces, nuestros datos ya tienen una normalización como tal, que es tal cual la campana de Gauss, es una U invertida casi casi. Y esto nos va a ayudar para el entrenamiento posterior. Si nos damos cuenta y nosotros graficamos un histograma de nuestros datos, podemos ver tal cual esta normalización de los datos. Aquí se logra ver la campana, a lo mejor tiene una desviación estándar un poquito más hacia el -1, por lo tanto se ve de esta manera inclinada. La del alcohol sí tiene una normalización, tiene un poquito de datos más dispersos, por eso tiene una densidad más grande. Sin embargo, esto ya es algo que nosotros buscamos dentro del escalamiento, que es normalizar los datos. Ya lo mencioné el por qué, entonces ya que tenemos esto, podemos ahora sí que empezar un poquito con otra manipulación con los datos y posteriormente el entrenamiento. Igual si quieren detenerse a verlo, me dicen y lo puedo subir, le pueden tomar foto, lo pueden copiar, porque siento que va un poquito rápido. De todas maneras, les voy a estar pasando yo también más adelante todo esto para que lo tengan y lo puedan utilizar. Muy bien. Reducción de dimensiones. Hace poquito mencioné que es importante la relevancia de los datos y la irrelevancia de nuestros datos. Hay diferentes métodos allá afuera de cómo nosotros podemos tratar con estas características. Sin embargo, la más utilizada o la más nombrada en la literatura es PSA, que es el Principal Component Analysis, que es componentes principales, que transforma nuestras características originales a un nuevo conjunto de variables. Básicamente es una transformación
nuestra matriz, que básicamente hace relaciones de covalencias de nuestras variables y nosotros podemos reducir la dimensión, es decir, en vez de tener a lo mejor 14 datos o 14 características, podemos tener 6 características que son las más importantes, que son las que te dicen qué está pasando con nuestros datos. Entonces, con esto, pues, nosotros podemos eliminar prácticamente la que nosotros vimos, que a lo mejor que es esta, que no te está diciendo nada más que la separación de la otra clase. En este caso, en este ejemplo, pusimos que nos dé 2 dimensiones. Tú le defines las dimensiones del PCA, invocando esta función PCA con el número de componentes. Y como el escalamiento es un fit transform, del PCA, y le entregamos nuestro vector de características. Y bueno, nosotros podemos graficarlo con la dispersión. Aquí estamos graficando las clases respecto a los componentes principales, los 2 componentes principales. Si tenemos más de 2 componentes, pues va a ser una gráfica de mayores dimensionalidades, va a ser una gráfica a lo mejor en 3D con diferentes puntos dentro del espacio. Sin embargo, aquí ya seguimos viendo que hay una gran similitud todavía. Sin embargo, aquí podemos definirlo y sí podemos tener una dispersión un poquito que más a la izquierda dentro de la tercera clase. Para esto nos sirve PCA, para que nuestra dispersión sea más legible, sea más entendible, para que nuestro modelo pueda entrenar respecto a esto. Y también de manera visual nosotros podemos inferir diferentes cosas respecto a esto. Yo ya te dije, esta es la primera clase, esta es la segunda y aquí medio se combina, pero puedes todavía hacer esa separación. En esta gráfica nos la separa por colores más o menos, sin embargo, aquí nomás nos define 3 en la escala, pero ya tenemos escalados, dimensionados y ahora sí que un poquito más legibles nuestros datos. Hay otros algoritmos de escala, perdón, de reducción de dimensiones que te grafican tal cual la relevancia de tus datos y tú los puedes eliminar directamente, no los tomas en cuenta en el entrenamiento. Sin embargo, también puedes combinar dimensiones, puedes combinar a lo mejor la longitud con la anchura, con una multiplicación. Eso se le llama feature engineering, que es básicamente hacer nuevas características dadas otras y a lo mejor eliminas las otras y ya reduces tus datos. Pero también puedes utilizar PCA o los otros algoritmos que te lo hacen de manera directa sin tener tú que hacerlo manualmente, ver cuál tiene relación con cuál y generar más datos. Eh, Ok, pasamos a un tema importante. Ya tenemos los datos escalados, tenemos los datos con relevancia, tenemos los datos limpios. ¿Cómo nosotros vamos a entrenar nuestros algoritmos? Es buena práctica tener una división de esos datos en proporción más o menos de 80-20, 80% datos de entrenamiento, 20% datos de prueba. ¿Por qué? Porque pues, necesitamos entrenar con la mayor cantidad de datos posibles. ¿Para qué? Para que nuestro algoritmo sea mejor. Y aquí tengo la palabra aleatoria, que es importantísimo. Si nosotros tenemos 3 clases y hacemos una división de 80%, pero a lo mejor el 20% que sobran, todas eran de la clase 3 porque estaba ordenado, pues va a ser una generalización dentro de la clasificación de uno sí, dentro de la clase 1 y la clase 2 y no de la clase 3. Entonces, a nosotros hacer un aleatorio de nuestros datos, evitamos la generalización del entrenamiento y eso nos puede dar un mayor rendimiento de nuestros datos. Entonces, importamos librerías con scikit-learn nuevamente, tenemos una regresión lineal, tenemos métricas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es básicamente para la evaluación de nuestro modelo, y tenemos la función de train test split, que básicamente nos hace nuestra chamba de dividir nuestro dataset entre un 80-20 o la proporción que tú quieras, sin tener que hacerlo manualmente. Entonces, en este caso, vamos a utilizar del escalado el alcohol y el malic acid, por cuestiones de enseñarles cómo utilizamos estos datos, y tenemos las etiquetas. Eh, la función de train split nos arroja 4 variables como tal. La variable de entrenamiento, la variable de testing, la etiqueta de entrenamiento y la etiqueta de testing. Entonces, digo, tal cual el nombre lo dice, pero utilizamos la función de scikit-learn con los datos que ya tenemos aquí arriba definidos. Y aquí nosotros le damos la proporción que queremos que tengan nuestros datos. En este caso yo le dije que el test sea del 20%
y tú le das un valor random, un random state. Esto puede variar, esto además es heurístico en este momento, pero lo puedes utilizar después con un tema de optimización para definirlo. Sin embargo, bueno, ya con esto, con esta función, nosotros tenemos nuestros datos randomizados y separados en vectores de entrenamiento y de testing. ¿Cómo nosotros entrenamos nuestro modelo ya teniendo esto? Muy sencillo. Dada la importación que hicimos de la regresión lineal, generamos nuestro modelo y con punto fit lo entrenas. Es directo, no tienes que hacer nada más. Punto fit de los datos de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento. Y aquí se te genera el objeto, se te genera ahora sí que el modelo de datos, tu algoritmo de Machine Learning. Entonces puedes decir que ya puedes hacer Machine Learning. Y bueno, ¿qué podemos hacer con este modelo? Podemos hacer predicciones. Tal cual. Así como es tan fácil entrenarlo con punto fit, es tan fácil decir, lo entreno, lo hago predicciones con punto predict. ¿De qué? De nuestro vector de prueba, que nos da valores de predicción. Entonces, lo difícil creo que es todo lo que hicimos anteriormente, que si el análisis, que si escalarlo, que si ocupo normalización, que si necesito mejorar mis datos, que eso es la parte complicada de Machine Learning. Pero si se dan cuenta, son partes sencillas. Son partes de no necesito valores vacíos, no necesito columnas tales porque no tienen relevancia. Y vas eliminando, vas limpiando hasta tener mejores datos. De eso se trata Machine Learning, de tener datos. Y los datos básicamente son el núcleo de tu algoritmo. Entonces, dadas las predicciones, nosotros podemos tener evaluación de nuestros datos. Hace ratito importamos lo que es el MCE y la R cuadrada. Y bueno, si se da cuenta, nuestros valores es de 0.33 y 0.38. ¿Qué nos quiere decir esto? Puse el R cuadrado porque es el ejemplo que creo que todo el mundo aquí hemos utilizado, más que nada antes, creo que ya no tanto, pero no sé si se acuerdan que en Excel nosotros cuando graficábamos alguna tabla e ibas poniendo que es lineal o ibas poniendo el polígono, le ibas aumentando la complejidad o el exponente de tu polígono, te iba dando un valor de R cuadrada. R cuadrada básicamente es un valor entre 0 y 1. Si tienes un valor de 1, básicamente tienes una línea perfecta, una tendencia perfecta, una gráfica perfecta. Pero en este caso no, tenemos 0.33. Anteriormente les mencioné lo importante de nuestros datos, de la dimensión de los datos. Si se acuerdan, creo que era un 178 por 14. Son muy poquitos datos con muchas dimensiones. Que el algoritmo pueda inferir respecto a tan poquitos datos es muy difícil. Y muchas veces si esto pasa, vamos a caer en el azar. Tenemos tres clases, ¿cuánto es el azar de 100 entre 3? Pues básicamente nos está dando el 33%. Entonces, es importante que si ustedes quieren empezar a hacer algoritmos, vean bien el dataset. Vean bien que tenga muchos datos y buenos datos de todas las clases que tienen. A mí me gusta hacer por lo menos, si tengo dos clases, hacer un 50-50. Si tengo más de tres, al menos el 33% de cada una. Tener ahora sí que muchos datos, buenos datos y de todos los datos. Entonces, con esto nosotros podemos ahora sí que generar un mejor algoritmo. Dado el entrenamiento que se hizo con los datos de vino, no se puede hacer mucho. Ahorita vamos a ver la gráfica de por qué está pasando esto y el por qué les puse el error medio cuadrático. El error cuadrático medio, básicamente, entre más cercano a uno, si no me equivoco, es mejor. Aquí estamos cayendo casi en el azar. No es un azar porque no estamos trabajando como con R cuadrada. Sin embargo, no está muy, muy bien hecho. Ya lo verificamos con R cuadrada y ahorita les voy a decir el por qué. Entonces, si nosotros vamos a la gráfica de nuestros resultados, graficamos tal cual una línea de tendencia, dado los valores mínimos y máximos, podemos obtener esta línea roja o esta línea de tendencia. Y si nosotros graficamos de manera dispersa nuestros valores de predicción, vamos a encontrar lo siguiente. Si se dan cuenta, es básicamente una pendiente de valores mínimos y valores máximos. Se hace la pendiente positiva, te queda tal cual como lo que vimos en la primera gráfica de regresión lineal, que es lo que estamos buscando. Entonces, si nosotros tenemos esta pendiente, nuestros valores tienen que estar más o menos dentro de esta pendiente.
Sin embargo, si vemos las predicciones, por ejemplo, esta predicción está hasta acá. ¿Y qué nos dice el error medio cuadrático o cuadrático medio? Básicamente es la distancia entre un punto a lo real. Es decir, si tenemos mucha dispersión en nuestra gráfica, no estamos haciendo bien ¿cómo se llama? Nuestra clasificación. En este caso tenemos tres clases, pero las tres clases están muy dispersas. A lo mejor en la clase 2 sí tuvo un mejor rendimiento, si se dan cuenta, sí hay valores cercanos a la gráfica. Sin embargo, la clase 3 no te está diciendo nada, ni siquiera se asemeja a lo que es la clase como tal. Y esto puede generar errores, te puede decir que a lo mejor es clase uno cuando en verdaderamente no lo es. Este te puede decir que es clase 3 cuando tampoco lo es, o te puede decir que es clase 2. Es al azar, es un dado, estás lanzando un dado de tres caras, por así decirlo, porque tienes tres clases y es un azar. Entonces, si tú quieres evaluar los rendimientos de tu algoritmo, ¿cómo lo puedes hacer? Con R cuadrada y MCE, que esos dos son los más sencillitos de entender. R cuadrada te dice tal cual lo que estás viendo y no tendrías que graficar como tal. Sin embargo, si tú quieres ver a lo mejor qué clase es la que está fallando y por cuánto o cómo, qué es lo que está pasando, utiliza el MCE, grafica y determina. Sabes que si me doy cuenta que la clase 3 tiene muchos errores, a lo mejor mis datos no están mal. Si nosotros nos podemos a visualizar los datos, a lo mejor de manera más extensa del vino, a lo mejor ya encontramos que no tenemos tantos datos de la clase 3. A lo mejor de esas 178 columnas que eran 170 y pico, a lo mejor y 30 solamente eran de la clase 3. Y a lo mejor de la clase 0 o la primera clase eran otras 50. Y todas las demás eran de la 2. Por eso está más bonito aquí. Es bueno hacer estas prácticas, es bueno hacer estos análisis y hacer iteraciones de lo que estamos haciendo. Y más que nada, por ejemplo, una regresión lineal no es tan difícil de entrenar, es muy directa, no te ocupa tanto performance de tu computadora. En este caso, Google Colab lo hace por ti. Sin embargo, para modelos más complejos, sí consideren desde un inicio, planteenlo desde un inicio, cuáles son los datos de relevancia, el por qué los datos y cómo estos datos nos van a dar información respecto a nuestras clases o nuestra clasificación. Y bueno, esto es un poquito de la intro. Es Fue un poquito de mucha información, sin embargo, creo que es todo lo que tengo que darles por hoy, más que nada porque las siguientes clases van a ser un poquito más extensas y quiero que procesen esto. Quiero que igual si tienen dudas las vamos resolviendo de una vez para estar listos para las siguientes sesiones porque ahora sí son un poquito más complejas, un poquito más extensas, y más interesantes. Entonces sí quiero que toquemos base con lo que acabamos de ver. Les abro el micrófono igual si quieren ver alguna celda, alguna parte o tiene alguna otra duda, lo checamos aquí entre todos. Yo sí tengo una duda. ¿Hay alguna bibliografía que podamos consultar? Como tal, yo te recomendaría las documentaciones de, más que nada, una de las librerías. Por ejemplo, la de Scikit-Learn, que es la de Machine Learning. Si tú quieres buscar un modelo específico, te va a decir cómo funciona, qué necesitas y te va a dar un ejemplo. Entonces está muy completa esa bibliografía o documentación. Sí, gracias, disculpa, nuevamente yo. Nada más a ver si tienes un temario o si lo compartiste. Lo que pasa es que yo pude ingresar un poquito tarde, pero... Ok. Mira, te explico nuevamente también para los demás. Eh, ok. Básicamente nosotros empezamos con la sesión cero, que fue un poquito hablar de Python y lo que necesitamos de Python. Esto es lo que vimos, un poquito de funciones, ciclos, condiciones. Empezamos con las librerías, tanto de NumPy como de Pandas. Nos pasamos a la intro de Machine Learning, que yo creo que fue lo que ya viste. Bueno, hablamos un poquito de conceptos básicos, features, levels, tipos de modelos de Machine Learning. Hablamos de los datasets, cómo nosotros los manipulamos, graficamos, preprocesamiento de estos datos y los modelos, dimensionalidades, limpieza de datos, agrupamientos, escalamiento de datos y normalización, bueno, las gráficas, reducción de dimensionalidades con PCA, división de entrenamientos de datos de prueba, el modelo, cómo tenemos predicciones, gráfica de predicciones, y bueno,
Esas van a ser las siguientes 3 sesiones, que es clasificación y modelos de árboles de decisión. Aquí vamos a ver varios modelos. Todavía no lo tengo bien definido, apenas lo empecé. La sesión 3 vamos a validar modelos con un poquito de gráficas para que sea más entendible en el tema de clasificaciones con una matriz de confusión. Voy a dar una intro a Deep Learning, que es lo que me va a llevar un poquito más de tiempo, porque hay otros conceptos que tenemos que ver dentro de esto. Y finalmente les voy a meter lo que es inteligencia artificial generativa, que yo creo que es el highlight de lo que vamos a ver, porque es lo de hoy, es la tendencia. Y vamos a hablar cómo nosotros tomamos LLMs, cómo las implementamos en Python, cómo nosotros podemos hacerle preguntas, y cómo hay diferentes modelos para GenAI. Entonces, más o menos este es lo que vamos a ver en las sesiones. Digo, todavía sigo trabajando ahora sí que en el material, pero esto va a ser.